Contestó por última vez con una frase breve, fría, casi administrativa. No hubo una gran discusión. No hubo una traición evidente. No hubo una escena capaz de justificar el vacío que vino después. Sin embargo, días más tarde, mientras tú seguías repasando conversaciones, buscando errores y reconstruyendo cada detalle como si estuvieras investigando el lugar de un accidente, descubriste algo que no encajaba. Él ya estaba viviendo, publicaba fotografías, hacía planes, sonreía. Continuaba moviéndose por el mundo con una normalidad que parecía insultante. Y fue entonces cuando apareció la pregunta que consume a miles de personas después de una ruptura con alguien evitativo. ¿Cómo puede alguien destruir algo que parecía tan importante y seguir adelante como si nada hubiera pasado? La mayoría cree que el dolor comienza cuando la relación termina, pero en situaciones como esta, el verdadero sufrimiento nace cuando observas la aparente ausencia de sufrimiento en el otro. La ruptura duele. Ver que el otro parece intacto duele más. Porque no solo pierdes a una persona, también pierdes la narrativa que habías construido sobre lo que significaste para ella. Tu mente intenta resolver una contradicción imposible. Recuerdas momentos de intimidad, conversaciones profundas, promesas, gestos que parecían auténticos. Recuerdas la manera en que te miraba cuando nadie observaba. Y luego ves la facilidad con la que desaparece. Las dos imágenes no pueden coexistir. Pero ahí están, una frente a la otra, como si pertenecieran a personas diferentes. Entonces comienza la obsesión, no con la persona, con el misterio. Revisas señales, analizas silencios, buscas una explicación capaz de devolver coherencia a la historia. Porque el cerebro humano tolera mejor una verdad dolorosa que una realidad incomprensible. Lo insoportable no es el abandono, es no saber si lo que viviste fue real. Y mientras intentas encontrar respuestas, ocurre algo que rara vez se menciona. Dejas de sufrir por la pérdida presente y empiezas a sufrir por la reinterpretación del pasado. Cada recuerdo se vuelve sospechoso. Cada momento feliz entra en juicio. Ya no preguntas por qué se fue. Preguntas si alguna vez estuvo realmente ahí. Ahí es donde comienza la verdadera devastación, porque cuando alguien se marcha sin mirar atrás, la herida no parece una ruptura, parece una negación de la propia realidad. Como si una parte de tu vida hubiera sido borrada por la única persona que podía confirmar que existió. Y cuanto más observas la calma del evitativo, más personal se vuelve el golpe. No parece que haya abandonado una relación. Parece que te hubiera abandonado únicamente a ti. Como si hubiera cruzado una puerta invisible hacia una vida nueva, mientras tú permaneces atrapado frente a los restos de una historia que todavía intentas comprender. Lo que aún no ves es que la escena que te está destruyendo comenzó mucho antes de ese último mensaje. Mucho antes de ese adiós breve. Mucho antes de que la relación terminara oficialmente. Porque para algunas personas, la partida física es apenas el último paso de una desaparición que llevaba meses ocurriendo en silencio. La ruptura te pareció repentina porque ocurrió en un día concreto. Un mensaje, una conversación, una decisión. La memoria humana necesita fechas para organizar el dolor. Necesita un momento preciso al que señalar y decir, aquí terminó todo. Pero para el evitativo, muchas veces la historia sigue otra lógica. Cuando finalmente se va, no está abandonando la relación en ese instante. Está completando un proceso que comenzó mucho antes, en un lugar donde nadie podía verlo. Mientras tú todavía intentabas acercarte, resolver problemas o fortalecer el vínculo, algo diferente estaba ocurriendo dentro de él. No era necesariamente una decisión consciente. No se despertó una mañana pensando en marcharse. Fue más sutil que eso. Cada momento de intimidad profunda generaba una tensión difícil de explicar. Cada expectativa compartida añadía una sensación de presión. Cada paso hacia una mayor cercanía activaba una necesidad opuesta, recuperar distancia. Desde fuera, la relación parecía continuar. Las conversaciones seguían existiendo. Los encuentros también. Incluso podía haber afecto genuino.
pero internamente comenzaba una retirada silenciosa. Una parte de él empezaba a observar la relación desde lejos, como si necesitara separarse emocionalmente para poder respirar. Aquí aparece una de las experiencias más desconcertantes para quien ama a una persona evitativa. Tú percibes pequeños cambios, pero no los entiendes del todo. Hay menos entusiasmo, menos presencia, menos curiosidad emocional. No es una desaparición completa, es algo más difícil de detectar. Como una luz que pierde intensidad tan lentamente que nadie nota el momento exacto en que la habitación comenzó a oscurecerse. Intentas compensarlo, hablas más, preguntas más, entregas más. Crees que el problema es una falta de conexión y buscas reconstruirla. Pero precisamente esa búsqueda puede aumentar la presión que el evitativo ya siente. Cuanto más intentas acercarte, más consciente se vuelve de su necesidad de alejarse. No porque no le importes, sino porque la cercanía empieza a sentirse como una amenaza a algo que considera esencial, su independencia emocional. Erich Fromm observó que muchas personas confunden el amor con la fusión, pero para ciertos individuos la posibilidad de fusionarse emocionalmente no produce seguridad, produce alarma. Donde otros sienten refugio, ellos sienten riesgo. Donde otros encuentran pertenencia, ellos perciben pérdida de libertad. Y cuando esta dinámica se activa, el vínculo deja de experimentarse como un lugar de descanso. Se convierte en una fuente constante de tensión interna. Por eso, cuando finalmente llega la ruptura, las dos personas están viviendo tiempos psicológicos completamente distintos. Tú estás entrando en el dolor. Él lleva meses adaptándose a la idea de la separación. Tú acabas de recibir la noticia. Él ya ha tenido innumerables conversaciones internas que nunca compartió. Tú enfrentas el vacío por primera vez. Él ha estado construyendo distancia emocional en silencio. Y aquí nace la ilusión más cruel de todas. Desde tu perspectiva, parece que superó la relación en cuestión de días. Parece que no sufrió. Parece que no le afectó. Pero lo que estás observando no es necesariamente una recuperación rápida. Estás viendo el resultado de una desconexión gradual que ocurrió mientras la relación todavía existía. La diferencia es devastadora, porque mientras tú creías que ambos habitaban la misma historia, en realidad ya estaban viviendo capítulos distintos. Uno seguía construyendo el vínculo, el otro, sin decirlo, comenzaba a aprender cómo vivir sin él. Y la razón de esa retirada silenciosa no es tan simple como falta de amor o indiferencia. Detrás existe un mecanismo mucho más profundo, una forma de supervivencia emocional que transforma la vulnerabilidad en algo que debe evitarse a cualquier precio. Lo que más confunde a quienes han amado a una persona evitativa es que intentan interpretar su comportamiento utilizando una lógica que no corresponde a su mundo interno. Observan la distancia y concluyen que no había sentimientos. Observan el silencio y concluyen que no hubo dolor. Observan la rapidez con la que parece seguir adelante y concluyen que todo fue una mentira. Pero el mecanismo que opera debajo de la superficie es mucho más complejo. El evitativo no aprende a vivir sin emociones. Aprende a vivir alejándose de ellas. La diferencia parece pequeña, no lo es. Desde muy temprano, muchas personas con este patrón descubren algo que jamás formulan con palabras, pero que organiza toda su vida emocional. Depender duele. Necesitar a alguien duele. Esperar algo de alguien duele. Abrirse demasiado crea vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un territorio peligroso, no porque necesariamente hayan vivido grandes tragedias visibles. A veces, basta con haber aprendido que las propias necesidades emocionales no eran bien recibidas, no eran comprendidas o simplemente no encontraban respuesta. Con los años, esa adaptación se vuelve automática. Cuando aparece una emoción intensa, no la atraviesan, la administran, la reducen, la racionalizan, la apartan. El problema es que este mecanismo funciona tan bien que termina aplicándose incluso a experiencias que deberían fortalecer el vínculo. Cuando la relación se vuelve más profunda, cuando la intimidad aumenta y cuando el apego comienza a consolidarse, algo inesperado ocurre. Lo que para una persona representa seguridad, para el evitativo puede sentirse como una pérdida gradual de control interno. No porque la otra persona esté haciendo algo malo,
sino porque la cercanía activa exactamente aquello que ha pasado años intentando mantener bajo vigilancia, la necesidad emocional. Carl Jung observó que aquello que rechazamos dentro de nosotros no desaparece, se oculta, y desde las sombras sigue dirigiendo nuestras decisiones. El evitativo suele creer que está protegiendo su libertad. Sin embargo, muchas veces está obedeciendo un miedo antiguo que ni siquiera reconoce completamente. Por eso, cuando comienza a sentir demasiado, su sistema interno activa la retirada. Empieza a enfocarse en defectos. Necesita espacio. Se convence de que algo falta. Busca razones lógicas para explicar una incomodidad cuya raíz es emocional. La distancia aparece como una solución racional, cuando en realidad es una respuesta defensiva. Y aquí hay algo que pocas personas entienden mientras atraviesan esta experiencia. Si este patrón te resulta dolorosamente familiar, si cada etapa de esta dinámica parece describir exactamente lo que viviste, en el comentario fijado encontrarás un ebook donde profundizo en las estructuras psicológicas que sostienen el comportamiento evitativo y en por qué ciertas relaciones terminan convirtiéndose en ciclos tan difíciles de abandonar. No porque una explicación elimine el dolor, sino porque comprender el mecanismo evita que sigas culpándote por algo que comenzó mucho antes de que llegaras a su vida. Porque ese es otro error frecuente, creer que la distancia apareció por algo que hiciste. Creer que si hubieras sido más paciente, más atractivo, más comprensivo o menos demandante, la historia habría terminado de otra manera. Pero el evitativo no huye necesariamente de la persona que tiene delante. Muchas veces huye de lo que esa persona despierta dentro de él. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque significa que la aparente indiferencia que observaste después de la ruptura no siempre es ausencia de impacto. A veces es el funcionamiento extremo de un sistema que lleva años sobreviviendo mediante la desconexión emocional. La paradoja es brutal. Cuanto más importante se vuelve alguien, más intenso puede volverse el impulso de crear distancia. Cuanto más valor tiene el vínculo, más amenaza representa para una estructura psicológica construida alrededor de la autosuficiencia. Desde fuera parece frialdad. Desde dentro suele sentirse como alivio. Un alivio temporal. Porque aquello de lo que se escapa nunca es realmente la otra persona. Es la exposición emocional que la relación hizo imposible seguir ignorando. Y tarde o temprano, aquello que fue empujado fuera de la conciencia encuentra una forma de regresar, aunque para entonces la relación ya se haya convertido en una ausencia. Y aunque la persona que quedó atrás siga creyendo que jamás significó nada. La explicación más cómoda sería pensar que tú amaste más y que el evitativo simplemente sintió menos. Esa conclusión ofrece algo que el dolor necesita desesperadamente: claridad. Divide la historia en dos papeles simples. Uno sufrió porque amó de verdad. El otro siguió adelante porque nunca le importó demasiado. El problema es que la realidad rara vez es tan ordenada, porque el sufrimiento visible no siempre refleja la profundidad del vínculo. Refleja la manera en que cada persona procesa la pérdida. Tú lloras, analizas, recuerdas, buscas respuestas. El dolor pasa por la conciencia. Lo observas, lo nombras, lo revives una y otra vez. El evitativo suele hacer lo contrario. Reduce el contacto con aquello que duele. Se enfoca en actividades, ocupa la mente, recupera rutinas, llena espacios. Desde fuera parece fortaleza, parece desapego, parece una recuperación extraordinariamente rápida, pero muchas veces no es una resolución del dolor, es una administración del dolor. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Schopenhauer observó que el ser humano no siempre busca la verdad. Muchas veces busca aquello que le permite seguir funcionando. Y para ciertas estructuras psicológicas, seguir funcionando exige no mirar demasiado tiempo aquello que amenaza con desbordarlas emocionalmente. Por eso resulta tan engañosa la imagen que proyecta el evitativo después de la ruptura. Mientras tú te preguntas cómo puede estar tan bien, él puede estar utilizando exactamente la misma estrategia que utilizó durante toda su vida. Mantener distancia de aquello que genera vulnerabilidad. Y aquí aparece una verdad que suele incomodar a ambos lados. Tú no estás sufriendo únicamente por amor. También estás sufriendo por abstinencia emocional.
La relación se convirtió en una fuente de validación, esperanza, expectativa y significado. Cuando desaparece, no solo extrañas a la persona, extrañas la versión de ti que existía dentro de esa historia, y el evitativo tampoco está escapando únicamente de la relación. Muchas veces está escapando de la confrontación con necesidades emocionales que nunca aprendió a integrar. Dos personas. Dos estrategias distintas. La misma herida observada desde ángulos opuestos. Y eso es precisamente lo que vuelve tan trágicas estas dinámicas, porque ambos suelen interpretar mal el comportamiento del otro. Tú ves distancia y asumes indiferencia. Él ve necesidad emocional y asume peligro. Ninguno está observando realmente lo que ocurre debajo de la superficie. En algún punto, la relación deja de ser una interacción entre dos adultos y se convierte en un encuentro entre mecanismos de supervivencia. Uno persigue respuestas, el otro persigue alivio. Uno intenta acercarse, el otro intenta recuperar espacio. Uno cree que la solución está en comprender más. El otro cree que la solución está en sentir menos. Y mientras ambos obedecen impulsos que parecen racionales, la conexión se rompe lentamente. Lo más difícil de aceptar es que la aparente tranquilidad del evitativo no prueba que haya salido ileso, del mismo modo que tu sufrimiento tampoco prueba que hayas amado mejor. El dolor no es una competencia. No gana quien siente más. No pierde quien parece recuperarse antes. La verdadera diferencia está en otra parte. Está en quién se atreve a mirar la herida cuando finalmente se queda solo con ella. Porque llega un momento en que las distracciones terminan, las explicaciones terminan, las nuevas relaciones terminan, las ocupaciones terminan, y cuando todo ruido desaparece, cada persona queda frente a aquello de lo que pasó años intentando escapar. Pero hay algo todavía más incómodo que reconocer esto. Algo que explica por qué muchas personas permanecen atrapadas durante años después de que el evitativo ya no está en sus vidas. Y no tiene que ver con él, tiene que ver contigo, con la historia que sigues sosteniendo incluso cuando la relación ya terminó. Lo que realmente te está destruyendo no es que el evitativo se haya ido, eso fue el acontecimiento. La herida verdadera está en otra parte, está en la historia que quedó abierta. Porque si observas con honestidad lo que ocurre dentro de ti, descubrirás algo incómodo. Gran parte de tu sufrimiento ya no proviene de la ausencia de esa persona. Proviene de la necesidad de obtener una explicación que convierta el pasado en algo coherente. Sigues revisando escenas mentalmente. Sigues reconstruyendo conversaciones. Sigues imaginando qué habría pasado si hubieras dicho algo diferente, actuado diferente o entendido antes lo que estaba ocurriendo. No estás intentando recuperar la relación. Estás intentando recuperar una sensación de certeza. Quieres saber que fue real. Quieres saber que significaste algo. Quieres saber que no entregaste una parte de tu vida a alguien que simplemente siguió caminando sin mirar atrás. Pero aquí aparece la pregunta que cambia todo. ¿Y si nunca llega esa explicación? ¿Y si la persona que podría responder tus preguntas no tiene respuestas claras ni para sí misma? Porque muchas veces, el evitativo tampoco comprende completamente lo que ocurrió dentro de él. Solo siente alivio cuando crea distancia. Solo siente menos presión cuando se aleja. Solo percibe que necesita espacio. Después construye explicaciones alrededor de esa sensación. Explicaciones que cambian con el tiempo. Explicaciones que rara vez satisfacen a quien quedó atrás. Entonces pasas años esperando una conversación que nunca sucede. Una disculpa que nunca llega. Una confesión que nunca aparece. Un cierre que has delegado a alguien que probablemente no está en condiciones de entregarlo. Y mientras esperas, sigues atado. No a la persona, a la expectativa. Erich Fromm escribió que la dependencia suele disfrazarse de amor. Y esa es una de las verdades más difíciles de aceptar después de una ruptura con alguien evitativo. Porque llega un momento en que el problema deja de ser quién se fue. El problema es quién sigue esperando. ¿Quién sigue negociando mentalmente con un pasado que ya terminó? ¿Quién sigue intentando obtener de otra persona la validación necesaria para seguir adelante?
La paradoja final es brutal. Pasaste meses o años intentando que el evitativo te eligiera. Y después de la ruptura continúas haciendo exactamente lo mismo. Solo que ahora dentro de tu propia mente. Esperas que regrese. Esperas que entienda. Esperas que reconozca. Esperas que confirme aquello que necesitas escuchar. Y cada día que pasa, tu vida sigue girando alrededor de alguien que ya no está presente. Ese es el último vínculo que debe romperse. No el vínculo con la persona, el vínculo con la espera. Porque la libertad no aparece cuando entiendes completamente al evitativo. Aparece cuando dejas de convertirlo en el centro de tu interpretación del mundo, cuando comprendes que su comportamiento habla más de su estructura emocional que de tu valor. Cuando entiendes que algunas personas no abandonan porque no sintieron nada, abandonan porque sentir demasiado activa mecanismos que llevan toda una vida obedeciendo. Y entonces algo cambia. Ya no observas la historia preguntando por qué se fue. Empiezas a preguntarte por qué seguiste persiguiendo respuestas en alguien incapaz de darlas. Ese es el punto donde comienza la recuperación real. No cuando el dolor desaparece, sino cuando deja de gobernar tu identidad. Y si todo lo que escuchaste en este video describió con precisión una relación que todavía ocupa espacio en tu mente, te recomiendo revisar el ebook que está en el comentario fijado. Allí profundizo mucho más en las dinámicas evitativas, los mecanismos invisibles que sostienen estas relaciones y, sobre todo, en el proceso psicológico que permite dejar de interpretar tu valor a través de alguien que eligió la distancia. Porque entender al evitativo puede aliviar la confusión, pero entender por qué sigues emocionalmente atado a una historia terminada es lo que realmente cambia el rumbo de tu vida. Al final, la persona que se fue no es quien mantiene abierta la puerta. La mantiene abierta quien sigue esperando verla regresar.